incorruptible, indestructible, siempre viva, palabra de Dios. Voy a leerla para ser sabio, voy a creerla para ser salvo y voy a practicarla todos los días para ser santo. La iglesia dice amén. Fíjate del Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Estamos narrando esta experiencia que nuestro Señor Jesucristo tuvo con 10 leprosos, dice el encabezado de mi Biblia. Pero seguimos leyendo la narración y en el versículo 14 dice: cuando Él los vio, ni siquiera tuvo contacto con ellos, dice, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Lucas capítulo 17, versículo 14. El 15 dice: entonces uno de ellos. ¿Con cuántos tuvo un encuentro el Señor? Con 10. Pero dice: entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Note por favor los detalles. Dice el 16: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y este era samaritano. ¿A cuántos sanó el Señor? A 10. ¿Cuántos regresaron a darle gracias? Uno. Voltea con su vecino. ¿Y los otros 9? Siéntese, por favor. Y venían a mi mente pasajes de la Escritura, por ejemplo, donde dice que el amor de muchos en los postreros tiempos, el amor de muchos se enfriará. Pero no se está refiriendo a la gente de afuera, sino que se está refiriendo a la gente de adentro. Ahora, lo que Dios nos muestra en este pasaje no es precisamente el poder milagroso de Jesús, aunque queda manifiesto, porque dice la Escritura que sanó a los 10, a todos, Dios conmigo, a todos. 10 de 10, el Señor los sanó a todos. Queda manifestado el poder de Dios y queda manifestado para nosotros que Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? No es la compasión tampoco, ni la misericordia del Señor para los venturados, los solos, los abandonados, los tristes. Eso no es lo que este pasaje nos quiere mostrar. Yo quiero que abra bien sus ojos y ponga mucha atención a lo que el Señor quiere mostrarnos en este pasaje de sanar a 10 leprosos. Porque para Dios no hay imposibles. Dios puede sanar desde un callo hasta el más terrible de los cánceres, porque Dios tiene poder para hacerlo. Amén, amén. Sino lo que este pasaje nos deja de manifiesto es la ingratitud de los leprosos israelitas. La ingratitud de aún aquellos que fueron sanados. Porque solo el samaritano regresó a dar gracias. ¿Quién era el samaritano? El samaritano era un extranjero. Algunos dicen que eran primos lejanos de los israelitas, de los judíos, por la mezcla que hubo entre ellos. Pero deja de manifiesto que aún a pesar de que no eran del pueblo escogido, recibiendo su sanidad y su milagro, este samaritano les dejó un claro ejemplo de cómo dar gracias a Dios en las situaciones más adversas de su vida. Dice el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Noten los detalles, por favor. Dice: y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Iglesia, ¿cuál fue su manera de demostrar su agradecimiento a aquel de quien había recibido su sanidad? Note por favor la manera de demostrar su agradecimiento. Número 1 dice: volvió. Yo no sé cuántos kilómetros habían caminado, yo no sé cuánto tiempo invirtieron en caminar rumbo a los sacerdotes,
que eran los que avalaban la sanidad y diagnosticaban al paciente como era la costumbre en ese tiempo. Pero dice la Biblia que a este samaritano no le importó, dice que él regresó. Y ese es un gran mérito para nosotros. El regresar a la fuente de nuestro milagro. Porque hay mucha gente en nuestras iglesias, con tristeza tenemos que decirlo, que recibiendo su milagro, recibiendo la petición de su corazón, desafortunadamente ya no los volvemos a ver. Recibieron su milagro, se fueron y jamás regresaron. Y este es un buen mérito para una persona agradecida, el regresar a la fuente de su milagro. Este samaritano volvió, y eso ya es un gran mérito. Después, miren la actitud que tuvo al regresar. Pudo quizás haberle enviado un WhatsApp, pudo haberle enviado un emoji, ¿cómo se llama? De agradecimiento a Dios, pero él regresó personalmente a la fuente de su sanidad. Pero dice que también regresó glorificando a Dios en silencio. ¿Así dice la Biblia? ¡A gran voz! Y hay cuánta gente entre nosotros que dicen, pastor, es que hay que guardar el orden, ¿verdad? Y hay que estar contentos y alegres, pero más uno tiene que saberlo y darle gracias a Dios así como que para adentro. No, este samaritano nos deja claro de manifiesto que el agradecimiento se expresa. Hay una expresión cuando tú eres agradecido. Y este samaritano dice que glorificando a Dios lo hizo a gran voz. Pero también dice que lo hizo postrándose, rostro en tierra, a sus pies, en señal de humildad, en señal de agradecimiento. El verso 17 dice, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Como que Jesús sabía bien hacer las cuentas, ¿verdad? Él supo bien cuántos fueron los sanados y le pregunta al único que regresó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? ¿Dónde están? Apenas la semana pasada estábamos predicando acerca de las excusas. Que los que no acudieron a la cena, la gran cena que hizo el padre de familia, se excusaron. ¿Cuántos de los que no están presentes tuvieron una buena excusa para no estar en esta mañana? ¿Dónde están los otros 9? Y dice el 18, no hubo quien volviese, número 1, como él volvió, y diese gloria a Dios de la manera que lo hizo, a gran voz, postrándose en tierra, dándole gracias a Jesús, sino este extranjero, dice el Señor. Note cómo Jesús conecta la gratitud con darle gloria a Dios. Nota, iglesia, cómo Jesús conecta, enlaza la gratitud con darle gloria a Dios. Porque una cosa es estar agradecido y otra cosa es darle gracias a Dios. Podemos estar agradecidos por muchas cosas, por muchas personas, pero la fuente de la gratitud, la fuente de toda gratitud, se llama Dios. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho. Número 1, tenemos que darle gracias a Dios. Amén. Por todo, por todo. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante la gratitud a Dios. Porque si no somos agradecidos con Dios, corremos un grave peligro. Y eso es lo que yo quiero dejar en su corazón en esta mañana. Los riesgos que hay, los riesgos que implican el no ser agradecidos y no reconocer la fuente de agradecimiento que es Dios. Amén. Usted puede decir, pastor, pero yo soy cristiano de toda la vida. Yo le doy gracias a Dios. Vamos a ver si lo estamos haciendo de la manera correcta. El tema de hoy tiene que ver con la enorme importancia, sí, de ser agradecidos, pero primeramente agradecidos con Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Si usted está agradecido con Dios, hay maneras de expresar su agradecimiento a Dios y su presencia es una de ellas. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? Porque usted está agradecido con Dios, por eso está en la casa de Dios. Amén. Qué interesante. Y no es cuestión de opción, hermano. No tenemos opción si podemos o no podemos, sino que viene el agradecimiento a ser un rasgo
distintivo en el carácter cristiano. Si usted es cristiano, en su carácter debe de haber agradecimiento. No concibo a una persona, hombre o mujer, que se llame cristiano y que no sea agradecido. No puede ser. Pero sí existe. ¿Por qué le digo esto? Porque la ingratitud ha sido uno de los peores defectos del ser humano a través de la historia. No de hoy, de toda la vida. La ingratitud. Ya conmigo ingratitud. Definición de ingratitud. Aquí viene la parte de las definiciones. Ingratitud es una forma de olvido y desprecio. Cuando usted no es agradecido, está olvidando y está despreciando los favores recibidos. Es un egocentrismo tan exagerado que nos hace olvidar a aquellos que nos beneficiaron, que estuvieron con nosotros y que nos ayudaron. Usted puede verlo en Wikipedia, esa es la definición. Se la repito otra vez. La ingratitud es una forma de olvido y desprecio. O sea que el que es ingrato se olvida que recibió un día un favor de alguien o de algo. Se olvida de aquellos que le beneficiaron en un tiempo cuando más lo necesitaban. Se olvidaron que estuvieron con ellos cuando más lo necesitaban y que nos ayudaron cuando más lo necesitaban. Es una persona ingrata. ¿A quién le gusta estar con gente ingrata? Ay, ¿cómo molesta cuando la gente es ingrata con nosotros? ¿Verdad que sí? Usted quizás no lo dice, pero lo piensa y lo siente. Y usted dice, oye, y ni gracias me dio. De verdad, es estar con gente ingrata, es hasta cierto punto fastidioso. Qué áspero es convivir con gente que no sabe agradecer. Esa gente que vive como si todo el mundo estuviera obligado a hacerle favores. Aprendamos y enseñemos también a nuestros hijos a ser agradecidos. Hasta por algo tan insignificante. Un vaso de agua. Dar gracias a Dios. Que esté en nuestro cotidiano actuar y convivir todos los días. Aprenda a dar gracias. Aprenda a dar gracias. Si a usted le dan un ticket en el Oxxo, dile gracias. Si a usted le empacan en el súper, dile gracias a la persona. Aprenda a ser agradecido. La gente se lo va a agradecer. La ingratitud es una forma de egoísmo. Se nota. Cuando la persona no da gracias, usted puede ver que es una persona egoísta, ególatra. Se nota la gente que vive así. Y le digo, es molesto convivir con esta clase de gente. Pero pasa impercibible o la tomamos con ligereza cuando somos nosotros los que nos damos gracias. Decimos, ¿qué tanto es, hombre? Si ya lo debe de saber. A muchas veces de nosotros se nos ha olvidado dar gracias. Y gracias a Dios también. ¿Cuántas veces se les ha olvidado cuando usted se despierta en la mañana dar gracias a Dios? A mí muchas. A mí muchas veces. Se levanta uno ya en automático, pensando en que la vida le debe a usted el favor de despertar y abrir los ojos. Cuando es un milagro. Usted debe ser agradecido. Gracias, Señor, por este día. Y empezar a dar gracias. Gracias, Señor, por esta casa. Gracias, Señor, quizás no sea tan grande, pero tengo un hogar. Gracias por mi familia. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por la vida. Gracias, gracias, gracias. Según el apóstol Pablo, la ingratitud fue una de las causas por las cuales la ira de Dios se reveló desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad del Evangelio. Romanos 1:21. Según para el apóstol Pablo, la ingratitud fue una de las causas por las cuales Dios se enojó. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, fíjese, gente que conocía a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, qué
gente que conociendo a Dios se envaneció en sus razonamientos, dice la Escritura, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí están los riesgos de no ser agradecidos. Dice la Biblia que hubo un grupo de personas que conociendo a Dios le dieron la gloria a cosas terrenales. Nunca reconocieron que las bendiciones venían de parte de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando no le damos gracias a Dios? Nuestro razonamiento empieza a ensombrecerse. Nuestro corazón se empieza a endurecer. Ya no damos gracias a Dios. Ya no damos gracias ni en defensa propia. Y esto hace daño al corazón. Por eso dice Romanos que la ira de Dios se reveló con toda impiedad. En el Nuevo Testamento se les exhorta a los creyentes una y otra vez a ser agradecidos. Usted va a ver por toda la Escritura que el tema del agradecimiento es fundamental para la honra a Dios. Amén. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En otras palabras, sí, ven delante de Dios con tus peticiones, sí, ven delante de Dios con tus problemas, sí, pero no olvides las acciones de gracias. Si te acercas a Dios, no te olvides darle gracias. Colosenses 3:17 dice: todo lo que hagas, diga conmigo todo. Todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo, otra vez dice, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. Todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dar gracias en todo. 3 veces dice la Escritura: todo lo que hagas, en todo lo que impartas, dar gracias a Dios en todo. Usted me puede preguntar: pastor, ¿y cuál es el significado de todo? ¿Qué abarca todo? Bueno, déjeme decirle que me fui al original, al griego, y todo significa todo. Amén. O sea que en todo tenemos que darle gracias a Dios. Amén. Gracias por su entusiasmo. Dice: pues esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si usted me dice: pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Con quién me voy a casar? ¿Tengo que sacar una margarita? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo no la sé. Dios nos la va a revelar a cada uno de nosotros. Pero lo único que sí sé, en base a la Escritura, es que la voluntad de Dios para con nosotros es que seamos agradecidos. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú seas agradecido. Volté por favor con alguien que se encuentre por ahí, y si no a la distancia, dígale: Dios quiere que seas agradecido. Dios quiere que seas agradecido. Otra vez, Dios quiere que seas agradecido. Dios no quiere hijos ingratos. Pero la pregunta que viene, yo creo que su mente ahorita lo está incomodando: ¿por qué tanta insistencia, pastor? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta en la Escritura? ¿Por qué hay tanta insistencia de que seamos agradecidos en todo? No en algunas cosas, no en las cosas espirituales solamente, sino que en todo. ¿Por qué es un tema tan recurrente en la palabra, hermanos? Simple: porque no lo somos. Porque no somos agradecidos. Porque no sabemos expresar el agradecimiento. Pregúnteselo a usted mismo: ¿en realidad soy un creyente agradecido? Si el tema es tan recurrente en las Escrituras, es porque no lo somos. Si fuésemos muy agradecidos, Dios nos hubiera ocupado en todo el Evangelio en exhortarnos una y otra vez a que seamos creyentes agradecidos. Debemos de desarrollar el hábito de la gratitud. Debemos de desarrollar en nuestra vida como creyentes. Ahora que conocemos a Dios, tenemos más razones para ser agradecidos. Porque antes no le conocíamos. Antes le colgábamos el milagrito a otras cosas, a otros santos. Gracias, ¿verdad? Y a Walter Mercado, gracias a
Pero ahora conocemos a Dios, sabemos quién es la fuente de nuestra bendición, entonces debemos de desarrollar el hábito de la gratitud. Para poder combatir eficazmente el descontento y el espíritu quejumbroso. Se lo voy a repetir otra vez. Es importante que desarrollemos el hábito de la gratitud, el ser agradecidos todos los días en todo lo que hagamos para poder combatir, escúchame, eficazmente el descontento, porque una persona que no agradece es una persona descontenta. Pero también combatir eficazmente el espíritu quejumbroso. Oiga, ¿cómo hay creyentes quejumbrosos? No voltee para ningún lado, no vinieron. Quejándose, que si sale el sol, que si hace calor, que si hace frío, que si está muy lejos. Quejándose por todo. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que hacer todo lo contrario, tenemos que dar gracias. Mire cómo es el antídoto de un corazón desanimado, el comenzar a dar gracias. Señor, gracias por este sol. Gracias, Señor, porque se me descompuso el carro. Ahora me voy a ir caminando. Ahora voy a hacer ejercicio. ¿Sí nota la diferencia? El dar gracias te blinda el corazón para que su corazón se desanime y esté descontento. Señor, gracias porque hoy no hubo para almorzar. Hoy voy a hacer dieta. Qué buena falta nos hace a algunos de nosotros, hermano. Oiga, qué diferente. El dar gracias a Dios ¿en qué? En todo. Evita, combate eficazmente el descontento y el espíritu quejumbroso. Dé gracias a Dios por su esposa. Tiene esposa. Dé gracias a Dios por su esposo. Gracias a Dios por ese galán que tiene ahí con usted. Y amanece con usted todo. Dele gracias a Dios por los hijos. Hay gente que paga una fortuna por una inseminación artificial y aún así no se embaraza. Quieren hijos y usted los quiere regalar. O sea, dele gracias a Dios por sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el ser agradecidos evita, combate eficazmente el descontento y el espíritu quejumbroso, porque el descontento y el espíritu quejumbroso producen muchos pecados. Cuando usted se empieza a quejar de todo, comienza a abrir la puerta al pecado. Y ahorita vamos a ver eso. Pero el mantener el hábito de darle la gloria a Dios, agradeciéndole a Dios en todo, nos aleja del pecado. Cuando usted empieza a quejarse por lo que tiene, usted le abre la puerta a la posibilidad de cometer una infracción delante de Dios. Pero cuando usted le dice a Dios, gracias por todo lo que tengo, Señor, gracias por la comida que me diste, gracias por la mesa que tenemos, gracias por los hijos, automáticamente se va alejando de la posibilidad de cometer una infracción delante de Dios. Amén. Dele gracias a Dios por su pareja y usted va a evitar poner los ojos en la persona ajena. ¿Sí me está entendiendo? Dele gracias a Dios por ello. Mire, cuando uno le da gracias a Dios por el carrito que trae, gracias Señor por el carro que yo sé que pronto voy a traer uno mejor. Usted está evitando la tentación de querer quizás el auto del vecino, no del año. Y la envidia carcome el alma y la envenena, dice el chavo. El mantener el hábito de darle gloria a Dios, agradeciéndole en todo, nos aleja del pecado. No lo había considerado así, ¿verdad? Por eso es importante ese tema, de darle gracias a Dios en todo. Es el Salmo 103. Por favor, vaya conmigo. El Salmo 103, en los primeros 5 versículos que vamos a leer, nos habla de 2 enseñanzas claves con respecto a la gratitud. Ponga atención a esto. 2 enseñanzas claves con respecto a la gratitud. Digan conmigo gratitud. ¿Cuántos dan gracias a Dios por estar en este lugar? Hay gente que por no ser agradecida, pues obviamente está en otro lugar. Mire, y quizás no tan espiritual como el que tenemos. Salmo 103, versículo 1. Amén.
¿Cuántas veces hemos leído el Salmo 103 y tan rico en bendiciones? Muy bien. Versículo 1 al 5 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Otra vez dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Alguien se acuerda de la definición de ingratitud que leímos? Es una forma de olvido y desprecio. ¿Qué estaba haciendo el salmista? Estaba blindando su corazón de no ser una persona ingrata. Le estaba diciendo a su alma: alma, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando dicen amén a la palabra de Dios. El salmista comienza este salmo haciendo algo que todos hacemos nosotros durante el día. Usted va a decir: ¿qué es, pastor? Lo que hacemos durante el día. Todos los días hablamos con nosotros mismos. ¿No se ha fijado? Es más, usted es la persona con la que más habla usted. Y uno dice: ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Y hasta uno se contesta: ah, sí, ya me acordé. Como que uno se pregunta y se responde uno solo, ¿verdad? ¿Dónde dejaste las llaves, Jaime? ¿Dónde las dejaste? Acuérdate. Ah, sí, ya. Y empieza uno a hacer un diálogo con uno. Usted es la persona con la que más habla. Ojalá y no lo haga en voz alta, ¿verdad? Si no, la gente le va a hablar al de la casa de la risa para que venga por usted. Pero uno tiene esos diálogos internos muchas veces que nos ayudan a levantar nuestra autoestima o a enterrarla. Depende de lo que tengamos en nuestro corazón. El filtro que tengamos ante las circunstancias de la vida. Es como reaccionamos nosotros con nuestro diálogo interno. Y de ese diálogo interno depende en gran medida nuestro estado emocional. Todos los días, ¿verdad? Lo que usted se dice continuamente a usted mismo es lo que determina la forma de reaccionar. ¿Cómo actuamos cuando una circunstancia viene a nuestra vida? Nuestro diálogo interior determina nuestro estado emocional y las emociones que éstas generan. En otras palabras, no son las circunstancias las que te afectan, sino cómo las procesas interiormente. Nuestro diálogo interior, nuestra manera de ver las cosas, de percibir las cosas. Usted puede ver un día nublado y quizás para muchos sea de depresión, pero si usted en su manera de procesar las circunstancias externas dice: qué bonito día, estos son los días que más me gustan, afecta su estado emocional y por ende todo el día va a ser de bendición para usted. Ah, qué bonito día nos dio el Señor, mira, precioso, sombreado, a gusto. Es su diálogo interior que usted tiene, ¿verdad? Mira como a ti te gustan los días, qué hermoso. Pero si usted reacciona negativamente, usted no va a querer salir de casa. Usted va a querer estar abajo de las cobijas, que nadie le hable, sin contestar el teléfono. ¿Qué día tan? A veces asociamos, como paréntesis, los días, ¿verdad?, con eventos traumáticos de nuestra vida. Por ejemplo, asociamos y recordamos cuando falleció un ser querido, era el mismo clima, o estaba nublado como hoy, y nuestro recuerdo nos lleva a revivir esas circunstancias y nos deprimimos. No fue el día, fue el diálogo interior. ¿Sí me estoy explicando? Entonces eso es importantísimo. Aquí el salmista está manteniendo un diálogo interior con él mismo, consigo mismo. Muy probablemente el salmista estaba en una situación o ante una circunstancia muy difícil en su vida.
Quizás su estado espiritual estaba decayendo y necesitaba un aliciente para volver a alabar a Dios como él sabía hacer. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Quizás el salmista había dejado ese fuego interior que lo mantenía conectado a la gracia de Dios. Y en ese momento quizás estaba pasando por una experiencia difícil, como muchos de nosotros le hemos pasado por crisis espirituales, que necesitamos un aliciente, no de afuera, sino de adentro. Y él decía: alaba alma mía al Señor, ordenándole a su alma que trajera la memoria para entonces volver a reaccionar a los beneficios que Dios nos colma todos los días, que trajera a la memoria todos los beneficios que había recibido de la mano de Dios, y que alabe por eso con toda su alma, y que alabe a Dios con todo su corazón, y que alabe a Dios con todas sus fuerzas, como dice el versículo 1, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. David lo que menos quería era ser un ingrato. Lo que menos quería era convertirse en una persona ingrata y evitar los riesgos que conlleva un corazón egoísta, vanidoso y soberbio. Estos son los riesgos cuando no agradecemos. Estos son los riesgos cuando olvidamos los beneficios, cuando olvidamos desear y despreciamos. Porque cuando usted olvida, le está restando valor a ese favor inmerecido muchas veces. ¿Usted recuerda el rey Ezequías? Ese rey a quien Dios le añadió 15 años de vida. Cuando estaba a punto de morir, dice la Escritura que Ezequías volvió su rostro a la pared y empezó a clamar y a implorar el perdón de Dios. Y Dios le ordena al profeta Isaías, le dice: Isaías, regrésate. Dile al rey que he escuchado sus oraciones y que le añado 15 años más de vida. La orden ya estaba dada. La orden ya estaba dada. Ezequías tenía que poner en orden su familia, su casa, porque esa noche iba a morir. ¿Qué haría usted ante una orden determinada? ¿Sabes qué? Te quedan 6 horas de vida. ¿Qué sé? Ezequías hace lo que todos tenemos que hacer: volver nuestro rostro a Dios. Y Dios tuvo misericordia de él. Sin embargo, en 2 de Crónicas, versículo 25 de Ezequías dice: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira de Dios contra él. En otras palabras, Ezequías se olvidó de que Dios le otorgó 15 años de vida. Y dice la Escritura que a partir de que Dios le dio esos 15 años, se convirtió en el rey más perverso, en uno de los reyes más perversos que tuvo Israel. ¿Por qué? Porque se le olvidó. Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Olvidó y menospreció. En otras palabras, Ezequías se convirtió en un ingrato. ¿Y qué es lo que pasa? El corazón se hace duro, soberbio, vanidoso. Se olvidó de que Dios le otorgó 15 años de vida extra. Leamos lo que dice Dios, lo que Dios le dice al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Leámoslo, por favor. Deuteronomio capítulo 8. Qué importante es el tema del agradecimiento. Tenemos que ser creyentes, hijos de Dios agradecidos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Por favor, con un amén si lo tienen. Mire, en ocasiones omito leerlo por cuestión de tiempo, pero esto es muy importante que usted lo considere en su propia Biblia. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel,
Dice, antes de que tú entres ahí, dice el versículo 11, cuídate de qué? De no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12. No suceda, fíjese, que cuando nos olvidamos de Dios, no suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Y todo lo que tuvieras se aumente. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides otra vez de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto. ¿Qué eran en Egipto? Esclavos. De casa de servidumbre. ¿Ve por qué es tan peligrosa la ingratitud? Dios le dice, antes de que tengas, antes de que hagas riquezas, antes de que comas y te sacies, no te olvides de Jehová tu Dios. No se te olvide que Él fue quien te dio lo que ahora tienes. El problema, iglesia, no es que tengas, el problema es que se te olvida. Dios no está en contra de la prosperidad, de la verdadera prosperidad. Dios no está en contra de que ahora tengas una mejor casa. Dios no está en contra de que ahora manejes un mejor auto. Dios no está en contra de que ahora vistas mejor que antes. Dios no está en contra de que tengas un mejor trabajo, un mejor sueldo. Lo que Dios aborrece y está en contra es que seas una persona ingrata, que se te olvide de dónde nos sacó el Señor. Eso es lo que Dios le está advirtiendo al pueblo de Israel y lo que nos advierte también a usted y a mí, iglesia. Yo en tono de broma les decía a los hermanos hace un tiempo, ¿cómo me caen gordos los ricos? Y yo que voy corriendo para allá. El problema no es que tengas, el problema es que se nos olvida, que tenemos mala memoria. Moisés en estos versículos equipara el olvidar las bendiciones que Dios te da, tanto como olvidarte de Él. Dice, si tú te olvidas de las bendiciones que tienes, automáticamente se te olvida quién te las dio. Simple. ¿Quién me la dio? ¿Quién me lo dio? No te olvides de ello. Te olvidas de las bendiciones y terminas olvidándote de Dios mismo que te las dio. Por eso dice, dale gracias a Dios en todo. Recuerdo cuando mi esposa y yo formamos el matrimonio. En cuanto nos fuimos a esa casita ahí en Girasoles, esas casitas de ¿cómo le llamaban? Se me fue la palabra. Pies de casa. Pies de casa, gracias. Para nosotros era una mansión. Era nuestro primer matrimonio juntos. Y le decía a mi esposa, mira, la recámara, y aquí va a ir esto, y hacíamos sueños, veíamos aquello enorme. Y a lo mejor había gente que decía, no, pues 2 cuartitos. Pero para nosotros era una bendición. Y empezamos a darle gracias a Dios, nuestros hijos son testigos. Desde el primer día que llegamos a ese lugar, la primera cuchara que tuvimos, el primer tenedor que tuvimos, el primer plato que tuvimos, porque era uno para cada quien, no teníamos vajilla. Por cada cosa que iba entrando a la casa, le íbamos dando gracias a Dios. Señor, gracias por el plato, gracias por la cuchara, gracias por la ropa, gracias por el... De closet, se los he platicado muchas veces, nada más para que se recuerden. De closet nosotros hicimos un closet de cajas de cartón, de los que nos daban en la maquiladora, ese cartón grueso. Apilábamos varias cajas y ahí poníamos la ropa. Y sabe una cosa, Dios nos fue bendiciendo. Amén. Poco a poco el Señor fue añadiendo bendición a nuestra vida en la medida que éramos agradecidos con Él. Amén. Es directamente proporcional el agradecimiento con la bendición. Entre más tú agradeces, más Dios te da. Amén. ¿Sí lo aprendimos? Amén. Qué importante entonces el olvidarnos. El pueblo de Israel se olvidó de dónde procedían las bendiciones. Estos 2 pasajes dejan de manifiesto el orgullo del corazón como la causa de la ingratitud. Cuando hay un corazón
orgulloso, tú vas a ver una persona ingrata. Muéstrame un corazón orgulloso y yo te voy a mostrar a una persona ingrata. Comienzas olvidando y terminas despreciando. Desprecio significa menor precio, significa restarle valor. Y muchos de nosotros como creyentes, tengo que decir, nos hemos olvidado de darle gracias a Dios por las cosas pequeñas que tuvimos al principio, por los primeros principios. Ya se nos olvidó. Se nos olvidó que íbamos a ver a la novia en bicicleta. Se nos olvidan muchas cosas. Se nos olvida muchas veces que teníamos un par de zapatos para todo, para el traje, para hacer ejercicio, para todos era el mismo. Se nos olvidan muchas cosas. Los primeros pasos que demos como creyentes. Yo le doy muchas gracias a Dios por este pedacito que tenemos. Amén. De veras, aprendamos a ser agradecidos. Porque si no agradecemos hoy lo que tenemos, menos vamos a agradecer cuando el Señor nos tenga en un lugar más alto. Amén. Gracias por su entusiasmo. Amén. El orgullo nos lleva a pensar que tales bendiciones las recibimos por nuestra propia capacidad. ¿Sí? Fíjese el riesgo de no ser agradecidos. Viene un corazón orgulloso y decimos, es que lo que tenemos lo tengo porque yo lo logré. Y el ego se empieza a inflar. Es que fue mi capacidad, fueron mis méritos. ¿Cuáles méritos? Hace poco, hace menos de un mes, nos citaron ahí en la oficina de la gerente para darnos un reconocimiento por 25 años de labor en la empresa. Y nos felicitaron y nos dijeron, nos elogiaron, y gente como ustedes necesita la planta, su responsabilidad, bla, 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 bla. Y les vamos a regalar este reloj conmemorativo de 25 años. Méritos por 25 años. Y cuando yo los estaba oyendo, casi me la creía. Decía, no, sí, pues yo. Pero en mi interior vinieron las palabras del salmista: alaba, alma mía, a Jehová. Que no se te olvide ninguno de sus beneficios. Los méritos no fueron míos, los méritos fueron de Dios. Amén. Él fue el que en esos 25 años me dio salud. Amén. Él fue el que en esos 25 años me dio el dinero para el camión. Él fue el que en esos 25 años me despertó a tiempo todos los días. Él fue el que en esos 25 años me sustentó. Entonces cuando yo veo ese reloj, yo no me acuerdo de mis méritos. Yo me acuerdo de los méritos de Cristo en la cruz. Amén, amén. Cada vez que veo ese reloj, traigo a mi memoria esos 25 años y recuerdo que Dios ha sido bueno conmigo. Amén. Dios ha sido bueno. Hermano David, ¿cuántos años tiene trabajando en esa empresa? 47. ¿Cuántos méritos podríamos atribuirle nosotros al hermano? Pero él sabe que fue Dios quien lo tiene. Amén. Él sabe cómo darle gracias a Dios. Fue por sus méritos y no los nuestros. Amén. El ser agradecido para con Dios nos aleja del pecado, ya lo vimos, del orgullo y de la arrogancia. Número 1, recordando y no olvidando. De las dos lecciones. La primera es, recuerda y no olvides. Recuerda y no olvides. Número 2, este salmo nos enseña que si tú quieres desarrollar ese hábito de ser agradecido, también tienes que ser específico. No nada más ser agradecido, sino ser ¿qué? Específico. El salmista no se limita con solo dar gracias por todas sus bendiciones. Usted puede leer el Salmo 103 en su casa y no dice, gracias a Dios por todo, punto. No, el salmista empieza a ser tan específico que en la medida que nosotros vamos leyendo ese agradecimiento, nos va contagiando de ese agradecimiento. El salmista no se limita con solo dar gracias, como muchos de nosotros. Gracias por todo. ¿Pero por qué? Pues por todo. A todo, a todo. El salmista es muy específico. Y en el verso 3, si usted me acompaña por favor ahí, el Salmo 103, verso 3, empieza diciendo, Él es quien perdona
¿Qué son iniquidades? Maldades. ¿Qué más? Para poder entrar en contexto, porque tal vez nosotros digamos, yo no tengo iniquidades. ¿Esa palabra qué significa para empezar? El salmista empieza a ser tan específico y empieza con lo primero que tenemos que ser agradecidos nosotros, con el perdón de nuestros pecados. ¿Qué son iniquidades? Injusticias, maldades, maldad en el modo de obrar, dice el diccionario, perversidad o abuso. Y si queremos una sola palabra, pecado. Todo esto son pecados. Amados, iglesia, Él es el único quien perdona todas nuestras iniquidades. Amén. Este es el mayor beneficio que los creyentes recibimos de parte de Dios, el perdón. Estábamos atestados de iniquidad, estábamos atestados de maldades y Él cargó cada una de ellas en sus hombros. En la cruz del Calvario se consumó lo que para nosotros fue la redención completa, la redención total de nuestra vida, el perdón por nuestros pecados. Y le pregunto yo en esta mañana, ¿qué perdonó Jesús en la cruz? ¿Los pecados pasados? ¿Los presentes? ¿Los futuros? Todos. Qué importante entonces comenzar siendo agradecidos con Dios todos los días por el perdón de nuestros pecados, porque el pecado es el mayor de nuestros problemas. Usted no tiene un problema mayor que el pecado que hay en nosotros, y se nos olvida muchas veces que pecamos todos los días. Es el problema de nosotros como creyentes, es el problema de nosotros cristianos, lavados con la sangre del Cordero de Dios, inmaculado con nuestro nombre escrito en el libro de la vida, que se nos olvida que todos los días cometemos pecado. Le pregunto algo, iglesia, ¿cuántos pecados le perdonó Dios este año? Está a punto de terminar. ¿Cuántos? Es más, ¿cuántos pecados le ha perdonado hoy? Dice Lamentaciones 3:39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentése el hombre por su pecado. Si algo tenemos de qué lamentarnos, es por nuestro pecado. Pecamos, iglesia. Pecamos. O si alguien no cometió pecado esta mañana, levante su mano, por favor. Autografíeme la Biblia. No sea malo. Todos cometemos pecado. De palabra, de acción o de omisión, pero siempre estamos fallándole a Dios, siempre estamos fallándole a Dios. Laméntese el hombre. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Se laméntese el hombre por su pecado, no por las circunstancias que le tocó vivir. No se lamente por eso. Ay, es que me tocó vivir en el barrio más humilde, como decía Cornelio. Ay, es que yo soy el hombre más infeliz porque me tocó, y empieza la lamentación. Laméntese el hombre por su pecado, no por las circunstancias. Nada ni nadie fuera de Dios puede perdonar pecados, solamente Dios. Amén. ¿Y a qué precio? ¿A qué precio? Son nuestros pecados los que afectan nuestro entorno, no nuestro entorno a nosotros. Qué interesante es esto. Cuando yo cometo un pecado, afecto mi entorno. No el entorno me afecta a mí. Por eso el problema del ser humano no es su entorno, sino su pecado. Es el pecado quien afecta a la familia. Es el pecado quien afecta a los hijos. Es el pecado que afecta a la sociedad. Es el pecado que afecta en sí a la humanidad completa. ¿Por qué entonces Jesús tuvo que venir al mundo? Por causa del pecado o de las circunstancias. Del pecado. Las circunstancias adversas siempre va a haber. Injusticia siempre va a haber.
Todo lo que usted y yo enfrentamos todos los días, siempre va a haber. Pero el problema no son las circunstancias, sino el problema es nuestro pecado. Por eso murió Cristo en la cruz del Calvario. No por las circunstancias. No porque los romanos estaban gobernando. Antes de los romanos muchos gobernaron Israel. Era el pecado del ser humano. Y tenemos que entenderlo. Son nuestros pecados los que afectan nuestro entorno. Físicamente, cuando usted peca, está demostrado que hay afectaciones en el cuerpo. La depresión, la baja estima, migraña, estrés, artritis. Afecta. Socialmente también afecta. Por eso es que uno de los mandamientos es: no desearás a la mujer ni al hombre también de tu prójimo, porque afecta a la sociedad, las infidelidades. Moralmente y espiritualmente somos afectados por el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Y moralmente empezamos a llamar a las cosas buenas malas y a las malas buenas. Dele gracias a Dios por el perdón de sus pecados. Aquí va de nuevo: dele gracias a Dios por el perdón de sus pecados. Pero Él también dice en el mismo versículo 3, dice: Él es el que sana todas nuestras dolencias. Otra vez, Él es quien sana todas tus dolencias. Y este versículo ha sido uno de los versículos tan mal interpretados en la historia del cristianismo, que muchos llegan a pensar que si usted está enfermo es porque tiene algo mal delante de Dios. Los cristianos no se enferman. Muy mal interpretados. El salmista dice que Él es quien perdona todas tus dolencias. Todas tus dolencias. En el original, y hay algunas otras versiones que dicen: Él es quien perdona todas tus enfermedades. Ojo, el texto no dice que Él te va a sanar de todas las enfermedades. Mire por qué es tan importante entender el significado del versículo. No dice que Él te va a sanar de todas tus enfermedades. Él es el que sana todas tus enfermedades. Ponga atención a eso. Aún los buenos creyentes mueren de su enfermedad, no por su falta de fe. Y uno se conflictúa y que ¿por qué si Dios en su palabra dice y las promesas, por qué mi ser querido tuvo que fallecer? Y empieza el conflicto interno. El texto a lo que en realidad se refiere, ponga atención, esto le va a bendecir hasta los tuétanos. El texto a lo que se refiere es que cada vez que tú te sanas, cada vez que tú te sanas de una enfermedad, fue Dios quien lo hizo. Amén. Él es quien sana todas tus enfermedades. ¡Wow! Entonces se libera uno, sí es cierto. Entonces cuando una persona muere de una enfermedad, no es porque Dios no esté cumpliendo su promesa, sino que de alguna enfermedad tenemos que morirnos. De hecho, la muerte es una manera de sanar el cuerpo terrenal del creyente, si esperamos en sus promesas y en su resurrección. Él es quien sana todas tus enfermedades. Cada vez que tú te sanas de una enfermedad, iglesia, fue Dios quien lo hizo. Él es quien te sana de todas tus enfermedades, aún con la medicina, aún con los médicos. Dios utiliza los medios para sanarte. Si hoy estás sano, el día de hoy, es Dios quien te sanó. Amén. Y a veces dejamos de dar gracias por ello. Somos ingratos. ¿Cuántos se enfermaron este año? Casi todos, ¿ya? ¿Sí? Tuvimos algún resfriado, alguna alergia, alguna operación, quizás algunos estuvieron internados.
Si tú estás sano, o más bien, ¿cuántos no se enfermaron este año? Que el pastor dijo, ni un resfriado. ¿Ok? Bien. En todo el año. Si tú estás sano hoy, si tú estás sentado ahí porque me recuperé, es Dios quien te mantiene sano. Amén. Amén. Es la versión original es esa. Tú puedes irte al original de la escritura. Dice que Dios es el que te mantiene sano. Amén. Mi hermano, alaba a Dios y dale gracias porque hoy está sano. Amén. Y son esas pequeñas cosas que nosotros no valoramos ni dimensionamos para darle gracias a Dios y honrar a Dios a través de Jesucristo. Mira qué importante es la gracia.